amigos de Entre Puntos. Esta noche y después de la visita de la Comisión de la OEA a nuestro país y todo el ataque injustificado de parte de la comunidad internacional hacia la República Dominicana por la puesta en marcha del Plan de Regulación de Inmigrantes y la aplicación de la sentencia 168-13, acusándonos de maltratos, deportaciones masivas y otras infamias que no hemos cometido, queremos evaluar la visita de la OEA y la realización de todo este proceso y saber cómo se darán los pasos para aplicar la ley migratoria sin que con esto nos acusen de un trato inhumano hacia los haitianos. Para analizar este tema hemos invitado a los doctores Juan Miguel Castillo Montaleón y la doctora Cristina Aguiar, ambos doctores, uno graduado de la Universidad Complutense de Madrid y otro graduado de la Universidad Sorbona de París. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches, Mónica, gracias por esta invitación. Bueno, qué bueno tenerlos aquí, amigos, porque lamentablemente sabemos que Haití es un estado fallido e inviable. Y esto se ha convertido en una excusa para un estado de mendicidad y que se recauden recursos en este sentido, pero que muchas veces han sido dilapidados. El pueblo haitiano, al no percibir estos recursos, no le queda otro remedio que buscar oportunidades fuera de su suelo, y como nosotros estamos más cerca, pero pensamos que si la comunidad internacional hubiera tenido una firme intención de ayudar al Estado haitiano, lo hubiera manejado de otra forma desde hace muchos años, no desde ahora. Muchos dominicanos, al ver el panorama, han externado que no se trata de defender derechos humanos de los haitianos, sino que lo que procuran con estas críticas injustificadas, países, organismos, personalidades, activistas, es desestabilizarnos. Entonces nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer nosotros como país? ¿Y qué buscan estas denuncias de deportaciones masivas que no han ocurrido y de violencia hacia haitianos y que le hemos quitado sus derechos humanos? Y en realidad podemos nosotros hacernos cargos de una población tan grande que ha entrado de una forma indocumentada a nuestro país. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Y de qué ha servido la visita de la OEA y estos organismos internacionales? ¿Se han aclarado las cosas? Las damas primero. Cristina. Muchas gracias. En realidad, aquí vemos con el desarrollo de los acontecimientos que esto estaba previsto desde hace mucho tiempo. Este es un plan que viene caminando desde que se reveló la célebre Operación Éxodo, cuando se le pidió a Joaquín Balaguer que admitiera campos de refugiados en territorio dominicano, etcétera. O sea, esto es algo que viene caminando desde hace más de 30 años. No más, perdón. Desde el informe de la ONU, recuérdate. Ah, sí, de 1949. Sí, ahí fue el ya. 49, pero fue en el 48. Ellos vinieron, la misión, sí. Una misión de alto nivel, viajó a Haití con un mandato del Consejo Económico y Social de la ONU, vino a Haití y el informe lo producen en el 1949. ¿Qué dicen en ese informe? Simplemente que Haití es un país inviable y que se le recomienda que se incentive la migración a las islas aledañas. Exacto. Ajá, y entonces, ¿cuál es la más aledaña? La otra mitad de la isla, ¿verdad? No solamente eso, sino que Barbados y esas otras los deportan. No, no los quieren. El problema que hay en las Antillas francesas con los haitianos es algo verdaderamente severo. Hay un político que se llama Ivo Simón que dice los haitianos al mar. Aquí nadie se ha expresado en esos términos. Pero el hecho es que desde ese entonces, desde 1949, se decretó que los haitianos tenían que salir de su país. Y esto se traduce además en otros términos. Ninguna estrategia nacional de desarrollo para Haití, ninguna política económica, ninguna política familiar, ninguna política de salud pública, ninguna política de educación. Eso es lo que no entiendo. Porque o sea, es el abandono, es la declaración del abandono total de Haití. ¿No hubiera sido más fácil que la comunidad internacional hubiera preparado un verdadero plan de ayuda? Claro, con un plan Marshall aplicado a Haití, por ejemplo, hubiera sido muchísimo más eficaz que el incentivarlos a la migración. Entonces tenemos que ir a ver por qué incentivarlos a la migración. Algo tiene que tener ese pedazo de isla
que algunos desean, que hay que hacer salir el máximo número de haitianos, tener un Estado débil o inexistente para poder entonces tomar posesión de lo que allí hay. Mi amiga Mireille Durocher Bertin, la esposa de John Bertin, uno de los candidatos a la presidencia, el papá de Saroche Bertin, que fue Miss Haití, fue asesinada de 42 balazos en el cuerpo, en una calle de Puerto Príncipe, porque ella se proponía denunciar que había una explotación ilícita de la mina de iridio que hay en Haití. Yo me imagino que nuestros televidentes saben que el iridio es un metal estratégico. Pues por ese acto de valentía, porque también uno tiene que saber cuándo uno puede ser valiente, le costó a Mireille Durocher Bertin la vida. Entonces, así en Haití hay una serie de riquezas, de recursos naturales que han creado una envidia, una codicia, un apetito. Y la única forma de poderse apoderar de esos recursos naturales es debilitando al Estado haitiano, haciéndolo casi Entonces desaparecer. es un territorio rico y pudiera despertar apetencias de países extranjeros para sacar de ventaja. algunas potencias Claro. que todos conocemos nominalmente. De hecho, hay documentos que están disponibles donde se puede verificar que la mina de oro que hay en Haití, que tiene una veta que da hacia la República Dominicana, Sí. a altura de Restauración, la concesión de esa mina está a nombre del hermano de Hillary Sí, Rodham eso Clinton. lo hemos leído en el Tony internet. Rodan, Eso lo entregada hemos de leído, grado a claro. grado. Eso lo hemos Entregada de- leído Está todo eso considerado está en el internet. el contrato de Eso está en- concesión minera más leonino que se conoce. Exacto. Sí. ¿Sabes? ¿Y quién se lo concedió? De grado a grado el gobierno de Martelly, El gobierno de puesto Martelly. fraudulentamente como presidente títere para esos fines. Para Sí. esos fines, sí. Porque él ni siquiera fue elegido democráticamente. Pero para nada. Él es No, impuesto es que no, por un no ha fraude vuelto a electoral. haber un gobierno elegido democráticamente No, porque después de la... la que estaba electa era Mirlanda Manigat. Sí. Sí, sí. Entonces le hicieron un trastoque y fue impuesto por la ONU, a la cabeza de la ONU. Después estaba también Francia y los Estados Unidos y sacaron y pusieron que era el tercero a Michel Martelly como ganador de las elecciones. Claro, y obligan a los demás a retirarse. Y el caso de obligaron a- Justin Celestin, que era Exacto. era el candidato del oficialismo, de Preval. Sí. A Preval le amenazan con montarlo en un avión. Y eso es bueno siempre repetirlo porque es que en agosto hay elecciones en Haití. Sí, Sí, claro, Y de eso no se está claro, hablando, que el claro. gobierno allí, que de por Sí, sí señor. es un gobierno fraudulento, gobierna de facto porque el presidente está gobernando por decreto. Sí. No hay parlamento, él no celebró elecciones. Y ahora también el tema dominicano es la legitimación, es el discurso con el que él pretende ante el pueblo, luchando por los derechos de los, entre comillas, haitianos, Sí. a los cuales, por cierto, niega toda forma de derechos. Sí, claro. Cuando les dijo que es no una entraran a paradoja, su ¿verdad? país. Esa es la paradoja. Es obviamente para desviar la atención acerca de unas elecciones que se está buscando cualquier excusa para no celebrar. Además de lo que está diciendo Cristina, con un nivel de concisión extraordinario, quiero agregarle otro elemento. Esta circunstancia de permanente mendicidad es una fuente inagotable de recursos. Sí, Sí. ese es su fondo de comercio, Sí, finalmente. sí, sí. Que es Para la mejor algunos. frase, el Sí. fondo de Sí, comercio su es un fondo de término comercio, jurídico. claro. El fondo de comercio, la miseria, La y mientras miseria. peor estén, mejor excusa para Ah, pedir de claro. nuevo la solidaridad. Somos las víctimas. Entonces, ¿cuánto genera ese capitalismo del desastre? Billones. Pero billones. Por ejemplo, el mejor ejemplo, Cruz Roja Internacional. De los 500 millones de dólares que reciben donativos humanitarios después del terremoto, construyó 6 casuchas. Ay, Pero y sí. entonces nadie pues monitorea esto, nadie Bill lo Clinton. evalúa. Bill Clinton, porque él es el representante especial A ver, del secretario general cuña- de Naciones Unidas en Haití. La Imagínate. esposa e hijo del actual presidente, ese señor Travesti, porque Sí. Travesti es el hombre que se viste de mujer, Sí, que es claro. músico. Ajá. No estoy diciendo nada ofensivo. Exacto. Sí. Lo hemos visto en su faldita, sí, Sweet Mickey. Sí. Ese es el presidente. Ajá, ese es el presidente. Su esposa y su hijo en un escándalo de corrupción por la sustracción de 60 millones de dólares para la construcción de un hospital que nunca se construyó. El juez de instrucción que es designado para investigar ese crimen de corrupción, envenenado luego de brindársele un café Dios en una mío. visita al palacio en las pesquisas de Dios investigación. mío. A la semana pasada, el cuñado del presidente, este señor Kiko se llama, Kiko. el nombre de él es Kiko. Kiko. Kiko Saint-Remy. Kiko Saint-Remy
es contratista del gobierno de grado a grado y ha sobrevaluado un contrato y se está robando 30 millones de dólares para la construcción de una obra con fondos humanitarios. Pues bien, el ministro de Agricultura le interviene el contrato por la sobrevaluación para proteger los recursos. Sí. Este señor, el cuñado del presidente, va donde el ministro de Agricultura y le da una golpiza que lo deja en un hospital. Sí. Si yo no estoy inventando nada. No, eso está en los periódicos. Eso está en los periódicos. Está en los Entonces, periódicos. ese es el modelo. Pero y entonces la comunidad internacional Forma que parte de esa viene francachela. Finalmente, no puede porque ser. a mí me gusta mucho que están diciendo que tenemos que hacer la distinción entre lo que es el gobierno de Haití y el pueblo haitiano, que verdaderamente es una víctima de comenzando por sus propios gobernantes. Pero entonces, ¿por qué razón, si tenemos que hacer la distinción entre los dos, la célebre comunidad internacional no defiende a quien tiene que defender, que es al pueblo haitiano? Claro. No, se lo quieren endosar a la República Dominicana, como aquí está, y ustedes están obligados a aceptarlo. Y entonces, si no lo aceptamos, nosotros somos nazis, xenófobos, racistas, apartheid, etc. Además, que hay que señalar que ningún grupo social es realmente rico, feliz, fuera de su país. O sea, ellos pertenecen, esa es su cultura. Yo no sería capaz de decir eso. La mudanza a una sociedad de mayores oportunidades siempre es una mejoría. De hecho, eso es un refrán. Sí. Por Bueno, su pero mejoría, sí. cualquiera su casa dejaría. Su cual- Si Sí, te pero- dicen a ti, Mónica, a ti te gusta mucho el mangú, pero te dicen, vas a vivir en Suiza, en un chalet, Ay, Bueno, yo no sin sé tener si que yo me trabajar. iría. bueno, pero es natural que el ser humano, porque eso forma parte del comportamiento de especie, Sí. migre en Sí, busca sí, de sí. mejores, hasta los animales. No, acuérdate que siempre va- la hierba del otro lado Claro. de la verja Sí, es siempre sí, mucho más atractiva. sí. Claro, y la Eso migración, por lo tanto, forma parte de ese comportamiento de especie porque y es el éxito de la especie humana, una especie extraordinaria que ha dominado el planeta, es precisamente su capacidad de adaptabilidad. Adaptación. ¿eh? ¿Sí? Y por lo tanto, eso es Una una cualidad, cosa, claro. una característica Claro. que no hay por qué enfocarla Negativamente. Es así. Los haitianos buscan las mejores oportunidades y Claro. obviamente su país no se las brinda. El gran problema es que ellos no han logrado alcanzar el nivel mínimo de cohesión social No. para procurar la construcción de objetivos comunes. Y cuando tú tienes una sociedad con ese nivel de Fragmentación. Es tú muy vas a difícil. tener muy poca probabilidad de que se enrumbren pocas, hacia el camino muy pocas. del progreso. Y una clase paupérrima demasiado grande. Demasiado grande. Es en el perfil de la CIA de Haití está 5% que domina al 95%. Es demasiado. Entonces el 5% tienen la costumbre de llamarse ellos haitianos y al resto ellos le dicen los africanos. Claro, porque eso estaba en las primeras constituciones. Sí. Ese es el problema. Sí. Que como eso quedó Hay como mucho una racismo en impronta, esa sociedad. pero muchísimo, pero es que es un Estado que fue forjado sobre la base Claro, del racismo. claro, claro. Desde el primer momento. Porque su ¿Cómo independencia fue surge para liberarse de la esclavitud. de la esclavitud? No, ni siquiera para ser un Estado. Y No, con no, un es para elemento liberarse racial. de la esclavitud. Sí, y un elemento Eso del racial. Estado era secundario, había que construirlo, pero siempre fue relegado a un segundo plano. Y la prueba es, o sea, todos esos tubulazos que dieron entre un libertador, Jean-Jacques Dessalines, que se declara emperador. Sí, sí. Qué contradicción. Qué contradicción tan grande. Al Claro. segundo año de la independencia. Claro. Se declara emperador. Después otro que se llama rey. Uno que crea una nobleza con príncipes, duquesas, condes, etcétera, en aquel pedacito de tierra. O sea, tú ves que verdaderamente el esquema de ellos no era construir verdaderamente, era liberarse del amo blanco. Y- para darse los amos también, Claro, porque no claro, sabían vivir en otro claro, esquema, claro. pero un amo negro. Sí, sí, lógico. Y por eso el racismo que surge de esto. Es una- Y que es también hasta entendible, porque una sociedad totalmente esclavista, ellos antes de construir, el primer paso antes de construir un Estado es tener una dignidad de no ser esclavo. De no ser O esclavo. sea, también es claro, entendible. acuérdense que todo este proceso comienza Claro. cuando en Francia, señores, el 14 Ay, el sí. 14 de julio lo pasamos Ajá, ahora esta semana fue Revolución y Francesa. la Revolución Francesa, cuando llegan a las colonias, ¿verdad? Estos aires emancipadores de Revolución Francesa, la declaración de 1789 sobre que todos nacen libres e iguales en derecho, pero para ello es también una realidad, Claro, para y los despertó. colonos, etcétera,
Pero es que los colonos, no se queden los colonos, eso llega hasta la clase esclava, que en ese momento era sumamente numerosa para una población blanca tan pequeña. Eran 500.000 esclavos africanos en ese momento, en el 1789, o sea, al final del siglo XVIII, eso es exacerbado. Entonces, de ahí va surgiendo la figura de Toussaint Louverture, que ya en 1791 se erige como el líder de la sublevación de los esclavos. ¿En base a qué? A la declaración de la Asamblea de que todos los hombres son heredado de la iguales en Revolución derechos. Francesa. Y hay que señalar esto, que mucho se habla de que la independencia de Haití fue la segunda de América, pero en ese contexto. Pero en ese contexto, claro, no de formar un Estado, sino de liberarlos de la esclavitud, que es muy distinto, por ejemplo, a la independencia nuestra, que precisamente fue de Haití. No, o la independencia americana. Claro, no, totalmente. Que no fue solamente separarse de la metrópolis. Las 13 colonias decidieron construir un estado, claro, un país. Un país. Claro, Exacto. muy distinto. Es muy distinto. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, yo quisiera abundar un poco sobre el tema de las elecciones. ¿Qué va a pasar en Haití? Porque yo no veo en realidad un ambiente propicio para elecciones y la comunidad internacional que parece, yo no le voy a decir ni siquiera que parece tan preocupada por Haití, sino que parece tan preocupada en atacarnos a nosotros, ¿en qué va a ayudar? Pues que haya un ambiente donde puedan celebrarse elecciones y donde los ciudadanos puedan ejercer voto y tengan derechos reales. Vámonos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Qué bien, 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 la vida es pa' celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es pa' celebrar, qué bien se siente. Por quien toma tu presión y la vuelve una sonrisa. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando.
Este verano en Wynn, el mejor entretenimiento viene con todo incluido. Solo con Multiplay, el único con internet 4G LTE, para que te lo lleves donde quiera que vayas. Ven a Wynn, arma tu combo de televisión, internet y voz con planes desde 1,100 pesos mensuales. Solicítalo llamando al 809-200-3000. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Cristina, Juan Miguel, yo me pregunto, ¿hay un escenario, un ambiente propicio en Haití para la celebración de elecciones? Sabemos que estas elecciones se han estado postergando, y el presidente Martelly está gobernando, como tú mismo bien decías, por decreto. ¿Qué va a pasar? Es que un país no puede funcionar como está funcionando Haití, y con un gobernante que además hemos visto todas las barbaridades que está haciendo, que han salido en todos los periódicos, que todos sabemos qué va a pasar y hasta qué punto la comunidad internacional va a ayudar en que ellos puedan tener un gobierno haitiano. Mira, la negativa del gobierno haitiano de documentar sus nacionales, precisamente lo que procura es que el estado de cosas continúe similar. Es decir, con una democracia secuestrada, porque una democracia en la cual los ciudadanos no pueden ejercer, en términos prácticos, en términos reales y concretos, su derecho a elegir, pues obviamente es una democracia meramente nominal, pero en la práctica no existe. Y por lo tanto también eso se refuerza, esa impresión se refuerza por toda la resistencia que se ha hecho al retorno voluntario de sus nacionales desde la República Dominicana, que no tiene sentido que tú rechaces el retorno de tus nacionales. Más ¿Eso había pasado en la historia alguna vez? No, yo creo que es uno de los pocos casos en los que un país rechaza a sus propios nacionales. Yo creo que yo nunca lo había, no tengo noticias. Eso no. Claro, es un caso excepcional, pero obviamente esa élite procura su permanencia en el poder. Y obviamente los demás grupos que tienen un control o una penetración muy precaria por la fragmentación de la vida política, obviamente requerirán menos votos para poder tener acceso a esos cargos parlamentarios y municipales que se van a elegir en este mes de agosto del 2015. Entonces, obviamente ese es el esquema. Y estando así las cosas, pues lo que va a pasar, si acaso, llegará a ser apenas una farsa de elecciones. Sí. Obviamente, ¿qué documentos ellos necesitan para votar? Ellos también? necesitan Si su carta electoral, es una especie de carnet. Lo que nosotros teníamos antes era el registro electoral, que fue fusionado con el documento de identidad, que es la cédula. Nuestra cédula, por lo tanto, sirve para dos cosas, para mostrar tu identidad y para poder ejercer el voto. Ellos, obviamente, tienen una carta electoral que ha sido otorgada a una muy pequeña proporción de la población. Así es. El programa de identificación, el PID, el que se estuvo incluso publicando aquí, realmente fracasó. El mismo señor Suplice, el nuevo embajador, llegó a admitir que apenas el 5% de los haitianos aplicó, elegibles para identificarse, aplicó porque hay una cultura de la indocumentación. Es decir, el haitiano no tiene conciencia de la importancia de estar
debidamente establecida su existencia jurídica. Sí, exacto. Tampoco hay conciencia de la necesidad de declarar los hijos. Y eso tomará generaciones superarlo. Mío. Entonces eso es una cosa que tan importante. socava las instituciones, la legitimidad de las mismas, y obviamente es el caldo de cultivo perfecto para que estas élites que han gobernado Haití, ese 5% que controla el restante 95%, pues continúe detentando el poder. No fue el caso, a veces las dictaduras son buenas, a veces. En algunos momentos de la vida de los pueblos. Si son funcionales, si son funcionales, organizan los pueblos. Si este país, es una cosa horrenda la que voy a decir, si este país no hubiera tenido a Trujillo, nosotros tuviéramos un caos similar. Antes de Trujillo los gobiernos duraban 6 meses. Sí, sí. Sí, en un momento de la vida de los pueblos. Fue una vida constitucional un poco parecida, se puede hacer el paralelo con el país vecino. Donde los gobernantes cambiaban en la dictadura duvalerista. Y no solamente aquí, en América Latina, varios. La dictadura duvalerista, padre e hijo, la de Papa Doc y Baby Doc, pues distinto a la experiencia dominicana, una dictadura horrenda, ominosa. Sin embargo, era una dictadura infuncional. Y por lo tanto, al término de las mismas, el Haití queda sin instituciones. El Estado Dominicano, en contrapartida, queda con instituciones jurídicas. Banco Central, moneda, Banco de Reservas, toda la armazón jurídica del Estado. Estado civil. Estado civil es producto de esa dictadura. Aunque uno entienda que el precio fue demasiado alto, fue altísimo, pero lo cierto es que lo que disfrutamos hoy fue sobre los huesos de los mártires de esa dictadura horrenda. Entonces nosotros no debemos de vivir desgarrando tampoco las vestiduras. Haití necesita un gobierno fuerte porque ese país no está listo para la democracia, como no estábamos listos para la democracia en el año 1930. No, tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Haití no tiene condiciones para el ejercicio de la democracia, que es un modelo político propio de sociedades educadas. Claro. Haití no tiene condiciones, muchas generaciones. Señores, y nada más tenemos que ver en los hechos recientes, todo el proceso que se le hizo a Jean-Claude Duvalier, por fin regresa a Haití y el hombre se muere sin que esté enfermo. Eso como que llama un poco a suspicacia. Señores, vámonos a la pausa, así que no se vaya, que volvemos. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor.
para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Este verano en Wynn el mejor entretenimiento viene con todo incluido, solo con Multiplay, el único con internet 4G LTE para que te lo lleves donde quiera que vayas. Ven a Wynn, arma tu combo de televisión, internet y voz con planes desde 1,100 pesos mensuales. Solicítalo llamando al 809-200-3000. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Cristina, Juan Miguel, yo me pregunto, ¿hay un escenario, un ambiente propicio en Haití para la celebración de elecciones? Sabemos que estas elecciones se han estado postergando y el presidente Martelly está gobernando, como tú mismo bien decías, por decreto. ¿Qué va a pasar? Es que un país no puede funcionar como está funcionando Haití y con un gobernante que además hemos visto todas las barbaridades que está haciendo, que han salido en todos los periódicos, que todos sabemos qué va a pasar y hasta qué punto la comunidad internacional va a ayudar en que ellos puedan tener un gobierno haitiano. Mira, la negativa del gobierno haitiano de documentar sus nacionales precisamente lo que procura es que el estado de cosas continúe similar. Es decir, con una democracia secuestrada, porque una democracia en la cual los ciudadanos no pueden ejercer en términos prácticos, en términos reales y concretos, su derecho a elegir, pues obviamente es una democracia meramente nominal, pero en la práctica no existe. Y por lo tanto también eso se refuerza, esa impresión se refuerza por toda la resistencia que se ha hecho al retorno voluntario de sus nacionales desde la República Dominicana, que no tiene sentido que tú rechaces el retorno de tus nacionales. Más ¿Eso aún había pasado en la historia alguna vez? No, yo creo que es uno de los pocos casos en los que un país rechaza a sus propios nacionales. Yo creo que yo nunca lo había, no tengo noticias. Eso no. Claro, es un caso excepcional, pero obviamente esa élite
procura su permanencia en el poder. Y obviamente los demás grupos que tienen un control o una penetración muy precaria por la fragmentación de la vida política, obviamente requerirán menos votos para poder tener acceso a esos cargos parlamentarios y municipales que se van a elegir en este mes de agosto del 2015. Entonces, obviamente ese es el esquema. Y estando así las cosas, pues lo que va a pasar, si acaso, llegará a ser apenas una farsa de elecciones. Sí. Obviamente, ¿qué documentos ellos necesitan para votar? ellos también? necesitan Porque su no carta tienen- electoral, es una especie de carnet. Lo que nosotros teníamos antes era el registro electoral, que fue fusionado con el documento de identidad, que es la cédula. Nuestra cédula, por lo tanto, sirve para dos cosas, para mostrar tu identidad y para poder ejercer el voto. Ellos, obviamente, tienen una carta electoral que ha sido otorgada a una muy pequeña proporción de la población. Así es. El programa de identificación, el PID, el que se estuvo incluso publicando aquí, realmente fracasó. El mismo señor Suplice, el nuevo embajador, llegó a admitir que apenas el 5% de los haitianos aplicó, elegibles para identificarse, aplicó porque hay una cultura de la indocumentación. Es decir, el haitiano no tiene conciencia de que de la importancia de estar debidamente establecida su existencia jurídica. Sí, exacto. Tampoco hay conciencia de la necesidad de declarar los hijos. Y eso tomará generaciones superarlo. mío. Entonces eso es una cosa que Eso es tan importante. socava las instituciones, la legitimidad de las mismas, y obviamente es el caldo de cultivo perfecto para que estas élites que han gobernado Haití, ese 5% que controla el restante 95%, pues continúe detentando el poder. No fue el caso, a veces las dictaduras son buenas, a veces. En algunos momentos de la vida de los pueblos. Si son funcionales, si son funcionales, organizan los pueblos. Si este país, es una cosa horrenda la que voy a decir, si este país no hubiera tenido a Trujillo, nosotros tuviéramos un caos similar. Antes de Trujillo los gobiernos duraban 6 meses. Sí, sí. Sí, en un momento de la vida de los pueblos. Fue es una necesario. vida constitucional un poco parecida, se puede hacer el paralelo con el país vecino. La Donde di- los gobernantes claro. cambiaban en La dictadura Y no duvalerista. solamente aquí, en América Latina, varios. La dictadura duvalerista, padre e hijo, la de Papa Doc y Baby Doc, pues distinto a la experiencia dominicana, una dictadura horrenda, ominosa, sin embargo era una dictadura infuncional. Y por lo tanto, al término de las mismas, el Haití queda sin instituciones. El Estado Dominicano, en contrapartida, queda con instituciones jurídicas. Banco Central, moneda, Banco de Reservas, Claro, toda la claro. armazón jurídica del Estado. Estado civil. Estado civil es producto de esa Importante. dictadura. Aunque uno entienda que el precio en Fue cuanto- demasiado alto, fue pero- altísimo, pero lo cierto es que lo que disfrutamos hoy fue sobre los huesos de los mártires de esa dictadura horrenda. Entonces nosotros no debemos de vivir desgarrando tampoco las vestiduras. Haití necesita un gobierno fuerte porque ese país no está listo para la democracia, como no estábamos listos para la democracia en el año Nosotros, 1930. Sí. No, tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Así Sí. es. Haití no tiene condiciones para el ejercicio de la democracia, que es un modelo político propio de sociedades educadas. Claro, claro. Haití Le no faltan tiene varias condiciones, generaciones. muchas generaciones. Señor, y hay nada más tenemos que ver en los hechos recientes, todo el proceso que se le hizo a Jean-Claude Duvalier, por fin regresa a Haití y el hombre se muere sin que esté enfermo. Eso como que llama un poco a suspicacia. Señores, vámonos a la pausa, así que no se vaya, que volvemos. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por las pruebas de esfuerzo en que no paras de reír. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda.
Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Este verano en Wynn, el mejor entretenimiento viene con todo incluido. Solo con Multiplay, el único con internet 4G LTE, para que te lo lleves donde quiera que vayas. Ven a Wynn, arma tu combo de televisión, internet y voz con planes desde 1,100 pesos mensuales. Solicítalo llamando al 809-200-3000. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Bueno, amigos, ya el plan de regularización pues se supone que terminó. Entonces yo quiero saber, hacer una evaluación, hacer una proyección de qué se va a hacer ahora, qué vamos a hacer, quiénes son los beneficiarios de que siga el desorden, este plan Quisqueya que hemos oído hablar, ¿va a solucionar el problema? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, esquemáticamente, en esta semana el presidente de la República, Danilo Medina, saliendo de una actividad con el presidente de Taiwán, le abordan los periodistas y dice unas pequeñas frases que nos dan pistas de acerca de cuál es la postura del gobierno. Dice, en el futuro inmediato, que el gobierno no quiere correr el riesgo de que sea deportada una persona que había aplicado para el plan de regularización, que hasta que no estén carnetizados todos los que aplicaron, no se van a producir deportaciones. 288,000 carnets para que sean retirados, porque le bastará a ellos con no retirarlos. Pero no tienen un comprobante. Perdón, si el presidente dice, mientras no los retiren no deportamos, los haitianos lo que dirán, pues no los retiramos. Es verdad. Pues claro. Es verdad. Entonces lo que dice a ti, claro, no se está pensando bien. Las deportaciones nunca debieron ser detenidas, ese decreto inconstitucional, sus efectos han sido perniciosos. Y la permanencia de esa política de no deportar hasta ver y dar la oportunidad que vean y observen y vean la realidad. Cuando un gobierno se enorgullece o tiene como primera línea de defensa no aplicar sus leyes, eso es una línea muy mala. La estrategia es pésima porque es autodestructiva. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, si no vas a acompañar en ningún momento, lo has hecho, el discurso de soberanía, de aplicación de una política migratoria responsable con una ley de protección del mercado laboral
que está en el Código de Trabajo, pues obviamente tú no vas, eso es retórica. Yo personalmente no creo que las cosas se vayan a resolver y en muchos aspectos el gobierno va a seguir recibiendo los embates de esos ataques. Con respecto al informe de la OEA, yo me siento pesimista. Yo no creo que por el camino que vamos se va a resolver absolutamente nada. Pero es muy grave. El dominicano tiene que estar consciente de que si no vive en un régimen de respeto y aplicación irrestricta de la ley, no tiene manera de derrumbarse hacia el camino de la institucionalidad y de la plena vigencia de los derechos de los dominicanos y de cualquier extranjero. Sí, por eso es que hemos luchado durante tantos años. No, pero es verdad. Lo primero yo creo que nosotros debemos insistir aquí en cualquier otro espacio es de que los dominicanos también tienen derechos. Claro. Porque eso es algo como que se ha ido marginalizando para reducirlo finalmente a algo totalmente residual. El hecho de que los dominicanos también tienen derechos. Y esos derechos van hasta el punto de tener derecho al buen gobierno. Ya ese es un derecho fundamental consagrado en las constituciones, en la jurisprudencia constitucional y en el derecho constitucional comparado. Por consiguiente, vamos a comenzar a esgrimir ese principio del derecho al buen gobierno para exigir que el Estado dominicano se someta a su propio principio de legalidad en beneficio primero de los dominicanos y después de todos los habitantes que se encuentran en su territorio. Yo creo que lo más importante es que el gobierno sea en beneficio de los dominicanos y ya luego pues... Pero ese es finalmente su objetivo. ¿Qué es la finalidad del Estado? Y traigo esta colación porque yo fui jurado de 5 tesis de Derecho Constitucional de la Universidad de París I. Lo hicimos aquí y vía telecomunicación, Skype, con el profesor francés. Y una de las preguntas que yo le hice a uno de los candidatos, espérate, tú planteas esto muy bien, pero se te olvida una cosa, tú no hablas de cuál es la finalidad del Estado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Estado? Aquí sí cabe plantear ese tema. La finalidad del Estado dominicano es primero el bienestar de los dominicanos, de sus propios nacionales. Y después tiene que velar por el bienestar de todas las personas que se encuentran en su territorio, por el tema de que los derechos humanos ahora son una disciplina que también entra en el ordenamiento jurídico y que es normal que por las competencias personales que ejerce el Estado sobre los habitantes del territorio se ejercen indiscriminadamente sobre nacionales y extranjeros. Ese Estado social y democrático de derecho, incluso que está en nuestra Constitución, introducido en la reforma del 2010, realmente es un mito, porque en la práctica cotidiana de la partidocracia dominicana, la finalidad del Estado es neopatrimonialista, es decir, colocar el patrimonio del Estado en manos de las élites gobernantes que acceden al control de las Pero cada vez debería de ser menos. Pero que eso ya politólogos lo han estudiado y ese es el quid pro quo de la política. Y de que ya no es una democracia únicamente representativa, participativa. O sea, los ciudadanos tienen que participar más en la toma de decisiones fundamentales del destino del Estado dominicano. Para eso se incluyó la figura del referéndum. Entonces, ¿por qué los dominicanos no están siendo consultados? Todo eso es puramente nominal. La declaratoria en la Constitución de un Estado social, democrático y de derecho, eso quiere decir más participativo. Pero si partimos de que los políticos lo que quieren es repartirse el Estado, entonces todo esto se cae. Pero atención, el gran problema de todo esto es que eso tiene un fenómeno degenerativo, de degradación paulatina también de la conciencia ciudadana. Claro. Sí. De manera que todos que luchamos contra la corrupción hasta que nos nombran un tío en un cargo público. Venga, sobrino, para ponerlo a usted en una botellita que no tenga que ir a trabajar y nada más cobrar. Y ese envilecimiento paulatino hace que se vaya degradando, primero la institucionalidad y segundo la calidad de democracia, obviamente pasa a ser un ejercicio de corruptelas que forman parte incluso del comportamiento social aceptable. Y eso es una de las quiebras morales más costosas, porque a final de cuentas terminarán, porque el Estado no es una vaca que alcanza para tanto, haciendo colapsar el Estado. Y que le pregunten a los griegos qué es lo que pasa cuando tú tienes un ejercicio de la política continua así por 20, 30, 50 años. Eso es lo que le pasa a Grecia. Quebró. Eso le pasó a Puerto Rico. Sí. También. Quebró. Una sociedad en donde hay gente que se jubilaba a los 42 años de edad con el 100% del salario. ¿Te imaginas? No, una sociedad de zánganos. No podemos. Termina quebrando. Y entonces nuestro país en un momento que hemos alcanzado conquistas sociales como la seguridad, todos los aspectos de la seguridad social, que se nos
venga millones de ilegales, es fuerte porque entonces le estamos Señores, quitando los derechos a los hay un dominicanos. debate ahora generalizado en los Estados Unidos sobre el tema de la inmigración ilegal por el asesinato hace una semana de esta muchacha, de Kate Steinle. Y en Fox News, yo estuve mirando el jueves en la noche pasado, y el único debate fue ese. Y un ex gobernador de Texas, republicano, que va a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano, o sea, para competir en las primarias, dijo que el gobierno de Obama había fallado en el elemento fundamental de proteger la frontera para que hubiera menos inmigrantes. Y que ese es un punto de agenda importante para el próximo presidente de los Estados Unidos. Ellos protegen sus fronteras terriblemente. ¿Por qué tú crees que Donald Trump está Claro. No, ellos parece horrendo. No, parece horrendo y se equivocó. Tiene sentido, pero que eso pero ya tiene también, sentido. Samuel Huntington, en su último libro, su obra póstuma, ¿Quiénes somos? Ese es el tema que plantea. Es decir, la necesidad de tú colocar el tema de la identidad, de la unidad nacional, como algo que tienes que proteger y ser parte de tu política pública. Exacto. Bueno, yo creo que aún en este tiempo de globalización nunca vamos a poder sacar, que eso les decía, sacar de nuestra mente lo que somos, y por eso no creo que nadie que emigre, fíjense que incluso los inmigrantes quieren volver a su país. Claro, la gente cuando no tiene con qué comer se va buscando nuevos horizontes, pero en su mente lo que uno es lo que uno es. Y lamentablemente Haití tiene condiciones culturales demasiado diferentes a las de la República Dominicana, y eso hace muy difícil una convivencia entre los dos pueblos, más la historia que hemos tenido de luchas de independencia. Gracias, Cristina, gracias, Juan Miguel, gracias a ustedes, amigos televidentes, por siempre sintonizarnos, y aquí a través de todos estos análisis de nuestros invitados, aprender a conocer mejor este mundo maravilloso, pero bien complicado, que nos ha tocado vivir. Recuerde que está viendo este programa los domingos a las 12 de la noche en el canal 12 o 45 de Teleradio América, el mismo domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24 de Santo Domingo TV, y el miércoles a las 12 de la noche en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana.